Tarek William Saab es poeta, o al menos eso cree de sí. Chávez le nombró el poeta de la revolución y Maduro su fiscal. Un poeta que es fiscal. Anna Akhmatova fue una poeta rusa que memorizaba sus versos para evitar a los censores y a los asesinos, porque eran los peores tiempos del estalinismo, los años 30. Su marido había sido ejecutado y su hijo torturado, pero ella continuaba cantando el sol como la cigarra después de un año bajo la tierra, como cantaba Marilena Walsh, y a salvo de la soledad más tremenda. Tan pronto terminaba un poema, se lo aprendía y quemaba el papel en el que había sido escrito. Cuando la dictadura fascista argentina le dio aquel estúpido frenesí chauvinista de las Malvinas, los censores estaban de fiesta. Juan Carlos Baglietto se puso lo más irónico. Ya saben ustedes que la ironía es a los censores como la luz a los gremlins. Entonces Baglietto cantaba su canción La censura no existe, mi amor. Cada vez que repetía la frase, desaparecía una palabra, hasta el silencio total. César Miguel Rondón es un escritor, locutor, publicista, productor ejecutivo de televisión, es venezolano, pero sobre todo es un periodista venezolano que Maduro quiere silenciar a toda costa. En enero pasado, su programa de radio, que emitía diariamente durante más de 30 años el circuito Éxitos FM de Unión Radio, recibió la embestida de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel. Ahora César Miguel sigue haciendo lo suyo, que es contar la vida desde las redes sociales. Y estoy seguro que si algún día lo amordazan, echará mano entonces de las palomas mensajeras. Ven para creer. Se lo presento en menos de un minuto. Comienza Camilo, que hablando de censores y de poetas y de gente libre, se entiende la gente. Fíjate, Papito, va a estar muy bueno. Sí. Uno de los criminales de podrido. Uno de los que parecen maquiavélico Mefistófeles, que es poeta. Pero este es el bueno. El otro es el malo, el que acaba de decir. César Miguel Rondón, 47 años de carrera. Es el periodista más escuchado de Venezuela, responsable de una impecable trayectoria que pasa, miren ustedes, por la televisión, la prensa escrita, la radio, la música, el cine, pero sobre todo por la música. Alguien le ha descrito como una sucursal de la felicidad. ¿Cómo está usted? Yo no conocía esa definición, Camilo. Es más, voy a ser más preciso. Alguien ha dicho que el rostro redondito de César Miguel Rondón es una sucursal de la felicidad. Bueno, no la sabía. Esa sí no la sabía. Pero qué lindo que digan eso de uno, ¿no? Oye, sí. Sobre todo que últimamente los venezolanos no pareciera que nos asocian con la felicidad. Por cierto, César Miguel, se parece usted mucho a su padre ahora, de mayor, quiero decir. Nos parecemos bastante. He visto una foto de su viejo. Bigote. Eran una pareja muy linda, ¿eh? Sí, pero ¿sabes? Te cuento, mi hermano Andrés Eloy se parece más todavía. ¿Ah, sí? Sí. Pero... Oiga, hay cosas en esta vida que nunca cambian. Lo dice Karol King en una de sus canciones más lindas y tiene razón. Lo digo porque César Miguel Rondón nació en Ciudad de México, de padres venezolanos en el exilio durante la dictadura de Marco Pérez Jiménez, y ahora Maduro quiere su cabeza. Por cierto, Maduro, el hombre que celebra a los paramilitares, a los colectivos, dice que usted es un incitador del odio. Sí, es una especie de discurso que se inventan para buscar razones para agredir. Usted, por ejemplo, Camilo, ve un programa de televisión llamado Con el Mazo Dando, que lleva adelante el presidente de la Constituyente, que a la sazón es primer vicepresidente del PSUV. ¿Usted puede creer que haya algo más incitador al odio que un programa que se llame Con el Mazo Dando? Y la imagen, el icono es un mazo. Cuando usted oye un discurso de Maduro o de Cabello o de los hermanos Rodríguez o de Tarek El Aissami, usted está enfrentando el odio. Para mí, el régimen funciona como delante de un espejo. Lo que ellos se ven y lo que ellos critican frente al espejo es lo que son en realidad. Es decir, ellos son incitadores del odio. De eso no cabe la menor duda. ¿Pero ellos se creen el discurso que propagan? Esa es una interesantísima pregunta, porque no se lo pueden creer. Yo creo que lo dicen para que se los crean el puñado de seguidores que todavía tienen. Pero ellos, es un gran acto de cinismo de parte de ellos.
manejar el discurso del odio. Cuando hablan de la República Socialista Bolivariana que va a ser potencia, ¿qué potencia va a ser si ya ni siquiera, es decir, ya ni siquiera somos país petrolero, Camilo? Somos un país que tiene petróleo, pero ya no somos un país petrolero. Y llegamos a ser el principal exportador en una época. Hoy casualmente, Luis Carlos Díaz, ¿cómo no? ponía un mensaje en Twitter diciendo, hoy lunes, Colombia está produciendo más petróleo que Venezuela. Así es. Y lo está produciendo, detalle importante, gracias a la gran cantidad de técnicos e ingenieros venezolanos que fueron a Colombia. Y toda esa gente que en un show de muy mal gusto, cruel, Hugo Chávez hizo en el 2003, cuando con un pito iba despidiendo a la gente, fulano de tal, votado, que como nosotros decimos despedido, despidió 20.000 trabajadores que le costaron al país años de inversión y de esfuerzo. Esos 20.000 trabajadores salieron del país, salieron de la industria y tienen próspera a la industria colombiana, a la industria ecuatoriana. Tú observas el mapa petrolero del mundo y ahí hay gran cantidad de venezolanos haciendo lo que sabían hacer. Teníamos un personal técnico altísimamente calificado. Y esto es bueno subrayarlo, Camilo, porque si algo caracteriza y ha caracterizado al régimen desde el año 2000 prácticamente en adelante, es la mediocridad. El régimen, el chavismo, está reñido con el talento, está reñido con el mérito. Hugo Chávez, que era militar, invirtió la meritocracia. En las escuelas militares, en las academias militares, el que sale del número 1 es el que ellos llaman el más antiguo, es decir, el que tiene más ascendencia sobre los demás, el que más probablemente llegue a general y a los más altos cargos. Como esos que eran bien formados no precisamente eran borregos, Chávez invirtió la pirámide y entonces los últimos pasaron a ser generales. Hay una anécdota. O sea, los más leales. Los más leales. Hay una anécdota. Un almirante que fue ministro de la Defensa y después terminó de embajador, creo que en el Perú, lo llamaban entre los suyos el penúltimo, porque era el penúltimo de la promoción. Eso te da una idea de yo voy a premiar la mediocridad por encima de la meritocracia. Yo voy a mediar, no importa que usted no esté preparado, pero si usted es leal conmigo, usted va a estar allí. No hay país que aguante eso. Ni país, ni empresa, ni familia. De momento, una última pregunta sobre el tema para empezar a repasar su vida, que es mucho más proteica que la vida de ellos. La vida de ellos, aquella película, ¿se acuerdan? La vida de ellos. La alemana. La alemana, la vida de ellos. Una revolución, César Miguel, que defienden los paramilitares encapuchados, a mí me parece algo tenebroso. En el caso de Nicaragua, en el caso de Venezuela, siempre le pregunto a la gente cuando viene el programa, ¿por qué se encapuchan? ¿De quién se esconden? Si de verdad están defendiendo su revolución y es su derecho a defenderla, ¿por qué se encapuchan como los verdugos de la antigüedad? Porque son delincuentes. Claro, porque son delincuentes. Recién ha tomado la dirección del FAES, el cuerpo élite de la Policía Nacional, un personaje que llaman Miguelito. Miguelito es un activista de un colectivo. Está involucrado en varios de los asesinatos de las manifestaciones del año 2014. Si Miguelito en algunas oportunidades no hubiese estado encapuchado, fácilmente pasa por la libre. Ellos son delincuentes, por eso se encapuchan. Además, hay un trabajo muy interesante de un especialista en temas de seguridad llamado Marcos Tarri Briceño, a la sazón hermano del actual embajador ante la OEA. Él acaba de publicar un trabajo sobre los colectivos criminales y los compara históricamente con los macheteros de Noriega en Panamá y con tantos otros grupos, pero sobre todo, Camilo, los compara con los Tomacuts de los Duvalier, de los padres e hijos Duvalier. Y sabemos de qué estamos hablando. Estamos hablando de asesinos.
Y ha habido una denuncia terrible en el día de hoy de Mariano de Provea, el director de Provea, quien habla de casas de tortura. ¿Qué está ocurriendo? Como la ESMA en Buenos Aires cuando la dictadura Absolutamente. fascista. Es decir, llega una persona y la detienen gente del SEBIN, por ejemplo. Y esa persona puede permanecer desaparecida 12, 24, 48 horas. En mi gracia tenemos el caso del diputado Gilbert Caro, el caso del diputado Edgar Zambrano. ¿Dónde están hasta que aparecen por fin en el SEBIN oficialmente, entre comillas? Bueno, hay serias sospechas de que los pasan por estas casas de tortura donde pues proceden criminalmente estas Y personas. ese es el nombre de la revolución y de la patria y de Dios, porque en ese ajiaco ideológico que tienen, meten a todo el mundo un saco al mismo Está saco. buena la definición de ajiaco. No, es que, en fin, vamos a hablar de sus padres. A propósito de sus padres, usted escribió alguna vez, en el exilio no hay huéspedes, porque tenía un cuartito para huéspedes. En el exilio no hay huéspedes, sino compañeros que son como hermanos. A mí me parece fantástica la historia de la boda de su madre, contada por su madre. ¿Está viva su madre? Sí, tiene 97 años. ¿Y está lúcida y todo? Muy lúcida, y está en Venezuela y no quiere salir de Venezuela porque ella va a ver el final de esto y quiere estar allí para poderlo ver bien. ¿Era tan pintoresca su madre en esa época, de verdad? Todavía. Todavía. ¿Qué recuerda usted de su infancia con ellos? Bueno, ¿quieres la historia de la boda? ¿No? Es que la historia de la boda es una maravilla. Alguien me dijo, se hizo un vestido como Scarlett O'Hara con una cortina. Sí. ¿Eso fue verdad? Sí, es que le explico. Papá estaba preso Sí. en la Penitenciaría General de Venezuela, que queda en San Juan de los Morros, en pleno llano, en el estado Guárico. Los dos eran demócratas y estaban en contra Sí, los dos del eran régimen. militantes de Acción Democrática. Los dos eran activistas. De hecho, se conocen como activistas pues, en el partido. Mamá tenía una especie de arresto domiciliario. Ella vivía en Caracas, en las barriadas de Propatria. Y un buen día le dicen que se van a casar. A papá lo traen desde San Juan de los Morros esposado, y a mamá le quedan horas, porque ya lo están trayendo. Había que improvisar todo. Entonces, entre la improvisación, no tengo traje de novia, y así fue, cogió una cortina, así hizo una cosa, pidió un disco prestado con la marcha nupcial, el hermano menor de ella, el tío Toño, era el encargado de poner el tocadiscos cuando entrase, y entonces llega papá, le pone la marcha nupcial mientras le está quitando la esposa. ¿Qué parece una película? Sí, y de hecho hay una anécdota porque César Rondón Lovera, domicilio, celda H, tal, y mi papá dice, protesto, soy preso político, y mamá le dio una patada por la espinilla y dijo, cállate, que si no, no nos casan. Total que bien procede la boda, a papá le vuelven a esposar y se lo llevan de nuevo a la cárcel. Entonces a mi mamá, ella tenía que celebrar, y agarró su bicicleta y por las veredas de Propatria se fue con todo el vecindario en bicicleta celebrando la boda. Hay una nota de prensa muy bonita que salió, ¿no? Una nota social en algún periodiquito, sí, donde bodas Rondón Lovera Tejeda Alfonso. Sale mi mamá con unas trenzas, unas clinetas, ella solita. Es la primera reseña de una boda donde solo aparece la novia y sin traje de novia. Y entonces dice, esta pareja de jóvenes se han desposado en la capital y van a formar residencia en el exterior. Residencia en el exterior, ¿Cuánto eufemismo, no? Salían Claro. De hecho, ellos se casan y mi mamá solo vuelve a ver a papá 2 semanas después en el aeropuerto. Ya cuando se iban a México. Cuando lo llevan, no, los exilados los sacan al primer vuelo. No importa dónde vayan, el primer vuelo. Ya. Y ese vuelo fue a La Habana. Oh. Llegaron a La Habana y en La Habana pasaron 3-4 días hasta que lograron irse a México. Y en México el contacto era el poeta Andrés Eloy Blanco, que terminó siendo mi padrino. Y claro, México recibía a los exilados con mucha apertura, y le dice el funcionario de migración, sí, cómo no, señor Rondón, aquí está todo en orden. ¿Y ya usted tiene trabajo? Y mi papá dice, sí, cómo no, yo voy a ser el chofer del poeta Andrés Eloy Blanco. Pero Andrés Eloy no tenía carro.
O sea, era un farol que le estaba encendiendo. Todo era así. Letra pequeña de César Miguel Rondón. Estudió filosofía en la Universidad Central de Venezuela y estudió comunicación social en la Católica Andrés Bello. O sea que lo mejor de los dos mundos, ¿no? Más o menos. En fin, es autor de varias telenovelas y de un clásico, El libro de la salsa, crónica de la música del Caribe urbano, del cual vamos a hablar después. Y vamos a hablar de Rubén Blades, de Willy Colón y de por qué la izquierda y la cultura oficial cubana todavía hoy no saben qué hacer con el término de música salsa. ¿Cuándo y cómo comienza la aventura de este hombre en la radio? Lo va a contar después de la publicidad. Estoy hablando con César Miguel Rondón, uno de los periodistas venezolanos más queridos que Maduro quiere silenciar, pero no ha conseguido hacerlo.